Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Bienvenido, amigo, amiga, a un nuevo episodio del podcast de Iberaval, concretamente el tercero. Estás escuchando el podcast que más ayuda a las pymes. Gracias por estar al otro lado. Hoy te acercamos un episodio en el que vamos a hacer balance de un año complicado para todos, como fue 2020, pero también traeremos algo de esperanza a través de una entrevista a la investigadora Carolina Vicente, que acaba de publicar un prometedor estudio en Nature sobre el cáncer infantil. De igual modo, hoy nos acompaña Miguel Ángel Gómez Castellano, una autoridad en el mundo de las garantías, quien nos hablará largo y tendido sobre avales y financiación. Una charla a buen seguro interesantísima. El episodio de hoy, como ves, viene cargado de contenidos, yo que tú no me lo perdería. ¡Arrancamos! Compromiso Iberaval. Lo decíamos al inicio de este podcast, 2020 no fue sencillo. No lo fue porque vivimos condicionados en 10 de sus 12 meses por una pandemia que aún no ha finalizado. El virus modificó muchos planes, casi todos. Cambió el paso de muchos hogares, de muchas empresas, pero en Iberaval no bajamos los brazos, todo lo contrario. Como sector esencial que somos, mantuvimos abierta la persiana y por ello nos esforzamos por llegar a todo aquel empresario con un proyecto viable que necesitase financiación. En 2020, de hecho, los resultados fueron positivos. Las sociedades de garantía somos anticíclicas y nuestra función ayudó a muchas pequeñas empresas. Nos lo cuenta el presidente de Iberaval, César Pombián. En este año 2020, un año marcado por el coronavirus, Iberaval ha vuelto a marcar un nuevo récord anual en su financiación de pymes, al facilitar crédito a 5.700 empresas, por valor de 390 millones de euros. Además, hemos vuelto a crecer a doble dígito, con un avance muy destacado del 22% del crédito puesto a disposición de nuestros clientes. Nuestro riesgo activo se distribuye en 18.000 operaciones. Iberaval, con ello, contribuye al sostenimiento de 170.000 puestos de trabajo. Ese respaldo a las empresas para crear o mantener puestos de trabajo para nosotros resulta fundamental. De hecho, en un ejercicio complejo por múltiples factores económicos, la mayor parte de ellos derivados de la crisis ocasionada por la pandemia, resultamos esenciales para evitar una hemorragia mayor en el ámbito laboral. César Pombián. Las opiniones de algunos son solo eso, opiniones, pero nosotros, en Iberaval, nos gusta trabajar con realidades, y esas realidades las demuestran las cifras. Esas cifras demuestran que hemos jugado un papel esencial para evitar muchos males mayores entre cientos de empresas en las que hemos financiado. Estamos en el 40 aniversario de la entidad, pero estas cifras se repiten año tras año y se resumen en dos palabras muy presentes en esta efeméride y que dan sentido a nuestra sociedad: compromiso y utilidad. Iberaval ha incorporado en 2020 casi 2.500 nuevos socios y sigue siendo líder destacadísimo en este apartado en el Sistema Nacional de Garantías. Entre esos socios, por cierto, que como dice nuestro presidente son más de 31.000 ya, el 62% son pequeñas empresas, autónomos o emprendedores como tú, que ya aportan más de 45 millones de euros al capital social de Iberaval y que con su aportación permiten que otras iniciativas como la tuya se puedan financiar. Por sectores, durante 2020 viró en cierta manera la distribución de la financiación que hemos aportado. Lo detalla César Pombián. Por sectores, la industria, un sector que piensa a largo plazo, como nuestra vocación de socio de las mismas, protagonizó el 27% de las operaciones de Iberaval en 2020,
seguidas por el comercio con un 24% y los servicios con un 21%. El 2020 lo recordaremos por el compromiso demostrado por nuestra parte con las pymes, pero también por el que brindaron las administraciones, instituciones como CERSA, la Compañía Española de Reafianzamiento, dependiente del Ministerio de Industria, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de La Rioja o la Comunidad de Madrid demostraron que esa frase hecha de arrimar el hombro en los momentos complicados se puede convertir en real. La colaboración público-privada, como se refiere a ella nuestro presidente César Pombián, no acaba aquí, porque ya en este inicio de año hemos incorporado a nuestro accionariado como socio protector al Ayuntamiento de Madrid. Y es que en 2021 también tendremos que estar muy próximos a las pymes, demostrando, como decía Pombián, que somos útiles y sobre todo que estamos comprometidos. Miguel Ángel Gómez Castellano lleva al pie del cañón más de 3 décadas, un tiempo en el que ha podido observar la evolución del tejido productivo, industrial y empresarial que ha ido creciendo en torno a Iberaval, la sociedad garantía en la que es el máximo responsable de riesgos con el cargo de director general adjunto. Miguel Ángel, bejarano de DNI y muy salmantino, es atlético hasta la médula y un tipo inquieto por naturaleza. Por sus manos han pasado miles y miles de operaciones a financiar y su capacidad de análisis ha sido crucial para el avance de una sociedad como Iberaval, que es la que mayor número de socios tiene en España a estas alturas, en torno a 31.500. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, buenos días Chema. Bien. Encantado de estar aquí contigo. En Iberaval insistimos mucho en que una condición clave para obtener la financiación es que los proyectos sean viables, pero concretamente ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, inicialmente y desde un punto de vista muy técnico, la viabilidad de un proyecto se sustenta principalmente en la existencia de capacidad de pago para cubrir el servicio de la deuda. ¿Qué significa esto? Bueno, pues evidentemente un proyecto es viable si la petición que nos ocupa o que nos realizan es susceptible de que sea, digamos, devuelta o cancelada o aportada o pagada sin ningún tipo de incidencia. Técnicamente esa es la viabilidad. Pero no solo es eso la viabilidad, la existencia de capacidad de pago. Hay algo más. En empresas actualmente en funcionamiento, bueno, pues es un análisis de la evolución de la situación financiera, económica y financiera de la empresa que nos permita poder acceder a una financiación que de alguna manera estemos cómodos con su aprobación. Y al mismo tiempo es una valoración de un plan de negocio. Hay muchos proyectos de emprendedores. Actualmente, bueno, la gente joven nos presenta bastantes proyectos y en alguna medida la viabilidad se soporta en unos proyectos actualmente creíbles. Eso es un poco la viabilidad de un proyecto. Ese dato concreto, lo que sea creíble, o sea, que los planes de negocio estén bien estructurados. Es una pregunta, supongo, es la pregunta del millón, pero ¿cómo debe estructurarse un plan de negocio con garantías, nunca mejor dicho, para salir adelante? Chema, yo creo que está claro. Mira, el papel inicialmente lo soporta todo, pero nosotros valoramos principalmente un plan de negocio que sea realista. Realista quiere decir que, bueno, que evitemos optimismos fundados o infundados y que de alguna manera de primera mano echan atrás un proyecto porque vemos que no es realista, ¿no? De alguna manera. Si un plan de negocio se ajusta en su estructura de gastos, sus previsiones de ingresos, a una situación más o menos actual del mercado, yo creo que desde el punto de vista de Iberaval, bueno, pues no tendría problemas para salir adelante, independientemente de otros parámetros que nosotros podemos valorar, pero inicialmente la viabilidad de un proyecto se soporta en su credibilidad. Y evidentemente Iberaval apuesta por proyectos creíbles, realistas y que se ajusten a una situación de mercado. Muchos proyectos se han visto afectados por la situación derivada de las restricciones que se nos han puesto, se han fijado durante la pandemia. ¿Qué papel, a tu entender, Miguel, ha jugado Iberaval en este último año en territorios en los que tiene una presencia muy importante como Castilla y León y La Rioja? Bueno, evidentemente la pandemia está afectando a todos, al tejido empresarial de una manera muy importante, especialmente en determinados sectores. Iberaval en este periodo, en este año ya prácticamente finiquitado que llevamos de pandemia, bueno, lo que ha tratado de ser es una especie de balsa, digámoslo así, que permita al socio de la sociedad pues en mantenerse a flote durante este periodo. Lo ha hecho poniendo encima de la mesa operaciones de liquidez.
Eso es un poco la filosofía principal de Iberaval. Ha tratado de mantener a aquellas empresas que de alguna manera entendemos que pueden ser viables a futuro y que no se verán afectadas por la pandemia, es decir, que no van a acabar cayendo, bueno, pues poniendo operaciones de liquidez que de alguna manera les hayan permitido cubrir esos gastos o esa falta de ingresos que la pandemia está derivando. Estas operaciones, bueno, se han puesto en condiciones muy ventajosas que de alguna manera le permiten a la empresa, bueno, pues también asumir a futuro su capacidad de pago, ¿no? De alguna manera, contando con ello con ayudas públicas. Iberaval se beneficia de programas o de actuación con apoyo de las administraciones públicas, en este caso de Castilla y León y de la Comunidad de La Rioja, que de alguna manera, bueno, pues pueden beneficiar de cara a la posible capacidad de pago de las empresas en estas operaciones subvencionadas. Una arista, digamos, relacionada con esto precisamente, o sea, el apoyo que se ha dado. Se habla mucho, por ejemplo, del tema de los ICO, que ya prácticamente están llegando, cumpliendo esas carencias que se implantaron en un primer momento. En Iberaval también ha habido operaciones de este tipo, con carencia. Yo no sé si, lo decías tú, pasado un año de la pandemia, ya se están revisando, hay empresas que están pidiendo ampliar. No sé si tenemos algún tipo de radiografía en este sentido. Bueno, en relación a las carencias, evidentemente el escenario actualmente es distinto del año anterior. Es decir, el año anterior partíamos de un desconocimiento inicial sobre cuánto durará la pandemia, dónde nos estamos metiendo. Estas operaciones de liquidez van a permitir cubrir en todo el plazo que dure la pandemia esas necesidades, esa falta de actividad. Bueno, pues vemos que en realidad la pandemia está durando más de lo que era aconsejable o que desde el punto de vista de tanto personal como económico fuera indispensable, y que de alguna manera lo que están tratando encima de la mesa es buscar soluciones. La carencia forma parte del apoyo, ¿no?, que de alguna manera algunas empresas solicitan a los efectos de minorar su capacidad o sus plazos actualmente. Iberaval ofrece la carencia en aquellos planteamientos o proyectos que de alguna manera, bueno, pues no pueden ser canalizados a través de otras vías. Y me explico. Es decir, en una operación un proyecto financiado a muy largo plazo con una garantía real, el establecer nuevas operaciones que de alguna manera permitan reestructurar o refinanciar esa operación resultaría mucho más costosa para la empresa que buscar otras soluciones que se pueden aportar a través de establecer un periodo de carencia que le permita tener el colchón adecuado a la empresa para que en ese periodo no tenga que afrontar los pagos. No obstante, insisto, Iberaval, desde el punto de vista de su cartera, lo que ha valorado más en profundidad es seguir ofreciendo operaciones de liquidez a la empresa, sin olvidarnos de esas carencias que también se pueden llevar a cabo. También debemos tener en cuenta las limitaciones que las carencias pueden tener. Es decir, nosotros como entidad avalista, digamos, formamos parte de un trío en el que se encuentra la entidad financiera que financia directamente, nosotros como avalista y la pequeña empresa como beneficiaria de la financiación. Nos tenemos que poner las tres partes de acuerdo para proceder a una carencia. No siempre es posible porque, digamos, la solución que está dando la entidad financiera puede ser distinta de la que nosotros podamos valer. De alguna medida existen más limitaciones al establecimiento de esas carencias que por otra parte han sido apoyadas por todo el sector público, etcétera, y que de alguna manera nosotros también valoramos para determinadas operaciones. Eso es un poco el planteamiento de Iberaval. La filosofía es dar liquidez a futuro para mantener aquellas empresas que de alguna manera consideramos que van a seguir siendo viables independientemente del periodo de pandemia. Es decir, si no es posible la liquidez, se buscan alternativas, incluida la carencia. Carencia principalmente de pago inicial, ampliando también, si es posible, los plazos de la operación, de amortización de la operación. Lo comentábamos al principio de este podcast, antes de esta entrevista, Miguel. Los datos de Iberaval en 2020 han sido muy potentes, y un dato que tú comentabas es la asimetría, digamos, en cuanto a la afección de la crisis, esta crisis que probablemente antes no hemos vivido ninguno de nosotros, ¿no?, de estos niveles, y cómo ha afectado a ciertos sectores. A pesar de esto, a pesar de que eso supongo que lo habrás detectado tú, la diferencia entre unos sectores y otros, a pesar de todo esto, Iberaval ha financiado en torno a un 25% de inversión, o sea, con la que está cayendo, y aún así hay empresas que siguen apostando por invertir, lo que no es mala señal, ¿no? Efectivamente, la crisis no ha afectado a todos por igual, ¿no? De alguna manera
hay empresas que este periodo han experimentado un crecimiento importante, ¿no? Se han visto favorecidas por la pandemia y de alguna manera, bueno, pues han podido crecer en un entorno que de alguna manera para la empresa o para la persona pues es incómodo o es negativo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector agroalimentario, que, bueno, pues un sector que para poder atender toda la demanda que se ha incrementado en este año, bueno, pues ha tenido que hacer inversiones y que nosotros estamos financiando. Estamos notando también ese incremento de operaciones de inversión y no solo de circulante, como reseñabas anteriormente. Hay otros sectores que realmente, bueno, la afección ha sido neutra. Yo puedo entender que es neutra, es decir, siguen funcionando con una actividad más o menos normal dentro de las limitaciones que la pandemia nos deja. Por ejemplo, el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que actualmente no está en crisis, está funcionando a un nivel no como en los años anteriores, pero sí funcionando a un nivel óptimo, diría yo, en relación a la situación actual, y ha seguido manteniendo su actividad a pesar de la pandemia. Todos vemos la situación actual, dónde ha afectado principalmente la crisis, ¿no? La crisis está afectando al sector hostelería en todo lo que se refiere a la hostelería, tanto a alojamientos como al sector restauración, pues yo creo que evidentemente es una situación muy crítica. Pero no solo, porque en el sector hostelería, digamos que está vinculado a otros sectores, por ejemplo la distribución, etcétera, que también de alguna medida están siendo afectados y están viendo cómo al tener cerrado el canal Horeca, pues ven minorado su facturación. Sector ocio, turismo, sector cultural, bueno, sectores muy afectados que de alguna manera están sufriendo todas las consecuencias de la pandemia y en muchos casos con unas situaciones, unas expectativas de mantener la actividad a futuro casi nulas, ¿no? De alguna manera. Nosotros hemos establecido líneas específicas de apoyo para determinados sectores que de alguna manera, bueno, posibilitarán, como decía antes, seguir manteniendo un poco esas expectativas de futuro una vez que pase la pandemia. Habrá empresas que se queden por el camino, está claro. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cuenta con una herramienta que muchas veces es desconocida, ¿no? En el caso de las sociedades de garantía es, vamos a decir, una autovía importante por la que transitar, que es la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA, que juega, como digo, un papel fundamental para que muchas empresas puedan obtener financiación. Háblanos, Miguel, desde tu perspectiva, el papel que juega CERSA en cuanto a la financiación de las pymes. Bueno, CERSA, seguramente la empresa, hablar de CERSA es aquel gran desconocido que sabe que existe porque firma algunos documentos vinculados a unas iniciales que se apellidan CERSA, pero que no sabe para qué sirven. Digamos que el efecto para la empresa de CERSA es neutro por su desconocimiento, pero desde un punto de vista de Iberaval o de la sociedad de garantía es fundamental. Digamos que para Iberaval constituye el soporte de cobertura que necesitamos para poder atender a esas pequeñas empresas y crecer. Si no tuviéramos ese apoyo, seguramente Iberaval no podría mantener ese nivel de actividad que mantiene en la actualidad. Digamos que en la medida en que mantenemos o tenemos una cobertura de un organismo público, nos permite hacer frente y dar cobertura a esos proyectos viables que de otra manera tendrían mucha más dificultad de poder salir adelante, o por lo menos en las condiciones en las que actualmente Iberaval evalúa y analiza y resuelve sus proyectos. Seguramente, sin el apoyo de CERSA, bueno, pues Iberaval podría aprobar operaciones, pero exigiría mayor aportación colateral vía garantías o vía otro tipo de coberturas a la empresa, a los promotores, porque sería inviable de otra manera poder asumir ese riesgo. Digamos que es el soporte de crecimiento de las sociedades en aquellos sectores de mayor importancia. De alguna manera, CERSA lo que nos permite es incidir sobre la empresa en general, pero también sobre aquellos sectores que de alguna manera sirven para potenciar o para dar mayor valor añadido al negocio de la empresa, ¿no? Entonces estamos hablando de potenciar determinadas operaciones de internacionalización, operaciones de crecimiento, operaciones tecnológicas, es decir, lo que se trata es de favorecer aquellos sectores o aquellas empresas que de alguna manera potencien todo este tipo de naturalezas. Pero en un momento como este, en el que parece que el apetito al riesgo es la sensación que tenemos, ¿no? Quienes estamos en este mundillo más económico, como digo, parece que el apetito al riesgo se va retrotrayendo, se va reduciendo
¿Qué salud consideras que tiene el sistema financiero español en este momento? El sistema financiero, si leemos la prensa lo vemos día a día, ¿no? Está en un continuo reajuste iniciado hace ya una serie de años, cuando empezó los procesos de cesión, un poco para concentrar o para incrementar tamaño de las propias entidades financieras, pero que se sigue manteniendo actualmente dicho proceso. Todos vemos actualmente cómo siguen los procesos de fusión, siguen los reajustes, se mantienen existen reestructuraciones de personal, existen cierre de oficinas para adaptar un poco también las estructuras o la presencia de las oficinas un poco en relación a sus propias necesidades. La dimensión, lo que están buscando es aquella dimensión adecuada que de alguna manera les permita acceder al riesgo en unos niveles adecuados de rentabilidad. Tengo la impresión respecto al apetito al riesgo que ahora, por ejemplo, las entidades, tras las elevadas dosis de liquidez que se han inyectado, insisto, entre otras cosas con el apoyo del ICO, del sector público, pues las entidades están en un proceso de frenazo, ¿no? De alguna manera. Creo que ahí, en ese sentido, Iberaval puede ser el gran beneficiado de la situación. Nosotros no entendemos ese frenazo como necesario, creemos que debemos seguir aportando crédito y liquidez a la empresa para que siga desarrollando sus proyectos, y en la medida en que Iberaval le permite al sector financiero tener cubiertos los riesgos de posible incidencia o morosidad, pues debemos estar ahí. Ese es un poco mi planteamiento. Las entidades financieras siguen con sus procesos de reajuste, siguen buscando su tamaño ideal que les permita mantener sus niveles de rentabilidad en un sector ahora mismo muy, muy competitivo, y de alguna manera, pues Iberaval les puede permitir cubrir o ofrecer al mercado la liquidez que por otro lado entiendo que ellos están actualmente realizando. Para concluir, Miguel, 2 preguntas en una. Porque una de las quejas fundamentales de los usuarios que acuden a toda institución financiera, no es exclusivo de las sociedades de garantía, es la acumulación de burocracia. Yo no sé si se ha mejorado en los últimos años en este ámbito, y también si las nuevas tecnologías están contribuyendo precisamente a eso, a mejorar la atención a los socios. Creo que Iberaval desde hace unos años está tendiendo a tratar de minimizar en la medida de lo posible el papeleo, y llámese el papeleo, es decir, la presencia física del empresario en nuestras oficinas a los efectos de gestionar las operaciones. Eliminar el papeleo no significa perder información, es decir, yo creo que Iberaval está ahora buscando soluciones a la gestión más digitalizada de su día a día, ¿no? Estamos estableciendo procesos que nos permitan acceder a la información que nos tiene que aportar el empresario. Esto es una entidad financiera y tiene que valorar riesgos, y para valorar riesgos tiene que tener información de dicho empresario. No podemos obviarlo. De alguna manera, lo que sí podemos es facilitar que esa documentación, que el soporte en el que debe entregar la documentación sea el más sencillo posible. Entonces, para eso estamos trabajando. Estamos digitalizando prácticamente todo lo que es la gestión del día a día en la tramitación de las operaciones, evitando problemas, desplazamientos y plazos excesivos para el empresario. Una de las propuestas de Iberaval es resolver lo antes posible, atendiendo un poco a las necesidades actuales de la empresa. La empresa no puede depender de una resolución de varios meses como pasaban antiguamente. Es decir, en los años que llevo desempeñando mi actividad en Iberaval, creo que inicialmente las operaciones se planteaban y se resolvían pues a lo mejor en un mes o mes y medio. Es decir, actualmente estamos resolviendo en plazos muy cortos, y cuando hablo a plazos muy cortos hablo plazos de menores de 10 días, independientemente del volumen de la operación. Estamos tecnificando, digitalizando todo tipo de procesos, mejorando, de forma que podamos atender al cliente lo más rápido posible, satisfaciendo en la medida de lo posible las necesidades del mismo. Eso es un poco el planteamiento, y creo que lo estamos haciendo. Evidentemente, la digitalización, la tecnificación es un aspecto muy dinámico que de alguna manera nos obliga a estar continuamente aportando recursos para que cada día podamos mejorar. Es
decir, creo que hay escenarios o aspectos que son mejorables, pero que estamos tendiendo o estableciendo aquellos procesos o aquellos planes estratégicos que nos permitan dar una respuesta, como he dicho, lo más rápido posible y lo más alejada de burocracia. Es decir, independientemente, insisto, de que hay determinada documentación que se debe aportar, pero de la mejor manera o de la manera menos engorrosa para el empresario. Muy bien, Miguel Ángel Gómez Castellano, director general adjunto de Iberaval, placer tenerte por aquí. Hemos aprendido mucho, como siempre que hablamos contigo. Y nada, ya ven, en Compromiso Iberaval hay compromiso con las pymes, por rebajar su burocracia y sobre todo por que entre todos podamos mejorar. Gracias, Miguel. Ha sido un placer. Muchas gracias, Chema. Compromiso Iberaval. En nuestra sección No todo es economía, queremos ver mundo, conocer qué hace gente de enorme valía que tenemos en nuestro entorno. En el caso de quien habla, esta entrevista tiene un sentido especial, sobre todo porque la protagonista de hoy, Carolina Vicente, es amiga, además de una investigadora, con un currículo de vértigo y un compromiso que muy pocos profesionales tienen en su cometido laboral. Carolina, burgalesa de nacimiento, pero residente desde hace más de 2 décadas en Salamanca, es una persona, como digo, comprometida, pero también inteligente, cercana, cariñosa y sobre todo efectiva. Doctora en bioquímica por la Universidad de Salamanca, desarrolla su cometido en el Instituto de Investigación Biomédica, el IPSAL, de la capital del Tormes, y además de haber publicado relevantes estudios en algunas de las principales revistas científicas, acumula premios por algo tan bonito como es investigar para luchar contra el cáncer infantil. Experta en biología, biología molecular, genética o biología celular, Carolina no podía faltar en un podcast que lleva por título Compromiso. Muchas gracias por acompañarnos, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Chema, muchas gracias por la invitación y pues por el cariñosa introducción que has hecho sobre mí. Vamos a hablar, Carolina, si te parece, de esa investigación que en cierta manera es por lo que te tenemos hoy aquí, esa investigación que firmabas junto a César Covaleda del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid y a Isidro Sánchez García del Centro de Investigación del Cáncer. Un estudio que ha aparecido en Nature, en la revista Nature, sobre la leucemia linfoblástica aguda de células, que es la forma más común de cáncer infantil y que afecta o que el 5% de los niños sanos presentan desde su nacimiento una predisposición genética a desarrollarlo. Explícanos un poquito en qué consiste este estudio, la publicación que habéis hecho, Carolina, sobre todo un poco porque lo entendamos todo. ¿Qué conclusiones arroja? Pues bien, en este trabajo lo que hemos hecho ha sido una revisión sobre los últimos avances que hay sobre la leucemia linfoblástica aguda de tipo B infantil, que es el tipo de cáncer más frecuente en niños. Dentro de los cánceres infantiles, las leucemias son los más frecuentes y este subtipo de leucemia pues es la más frecuente. Y lo que hemos hecho en este trabajo pues es recopilar los últimos avances que ha hecho nuestro grupo en cuanto a esta patología y otros grupos que lideran el campo de investigación. Y lo que hemos visto, lo que hemos recopilado es que esta enfermedad pues es una enfermedad compleja en la cual participan tanto factores ambientales como factores genéticos intrínsecos al individuo y en la que hemos resumido pues cómo diferentes factores genéticos van a predisponer a ciertos niños a sufrir esta enfermedad. De hecho, se ha visto que hasta un 5% de los niños que nacen cada año pues pueden tener una predisposición genética a la leucemia linfoblástica de tipo B, pero por suerte no todos los niños desarrollan la enfermedad. Se ha visto que solo o menos de un 1% de estos portadores de una alteración genética van a sufrir o van a desarrollar la leucemia. Y lo que hemos visto en nuestro grupo y lo han apoyado otros grupos es que hay ciertos factores ambientales, como por ejemplo la exposición a infecciones comunes o alteraciones de nuestro microbioma intestinal, la flora intestinal, que juega un papel muy importante en la regulación del sistema inmune, pues que estos factores ambientales promueven que estos niños con una predisposición genética al final la vayan a sufrir.
Y básicamente lo que hacemos es una revisión sobre esto, cómo el sistema inmune juega un papel muy importante en el proceso, y las líneas futuras de investigación pues van centradas en intentar prevenir que estos niños con esa predisposición genética desgraciadamente la desarrollen. El cáncer es precisamente la segunda causa de muerte infantil en los países desarrollados, por detrás de los accidentes. Tú hablabas de ese porcentaje del 5%, vamos a decir, de tope, es precisamente contra lo que vosotros trabajáis. O sea, este tipo de informes buscan eso, ¿no? Combatir este tipo de enfermedades y reducir ese porcentaje. Claro, nosotros nos centramos básicamente en un tipo de cáncer infantil, que sí que es verdad que es el más frecuente, pero hay otros tipos de tumores que a lo mejor no son igualmente prevenibles. Pero bueno, por suerte en los países desarrollados el 80% de los niños se curan de la enfermedad, se curan del cáncer. Hay muy buenas terapias, los niños suelen responder bien, pero lo que nosotros pretendemos es prevenir la enfermedad, porque los tratamientos, aunque son muy efectivos en muchos de los casos, pues dejan secuelas a largo plazo, pues son traumáticos porque suelen durar varios años, y de manera que, como para cualquier enfermedad, la prevención es la mejor estrategia. Desde que te dedicas profesionalmente a la investigación, Carolina, tu cuadratura del círculo o lo que has buscado ha sido avanzar en esa inmunología frente al cáncer. Son años de estudio, de ensayos, de concienzudos análisis, de muchos sacrificios que quienes te conocemos sabemos que hay detrás de estos reconocimientos. Pero echando la vista atrás, Carolina, en investigación el trabajo también parece que tiene recompensa, ¿verdad? Sí, efectivamente. Creo que, bueno, en muchos trabajos hay que sacrificar aspectos tanto personales como a veces pues profesionales, pero sí que es verdad que la investigación es algo, es muy bonito, porque realmente te dedicas a lo que te gusta, intentas pues formar tu propia línea de investigación, lo que crees que merece la pena invertir tiempo y esfuerzo en ir desarrollándolo y ir aportando pues conocimiento para la sociedad, por el bien de la sociedad. Y aunque pues eso tiene sus sacrificios, es una carrera bonita. Y uno de los sacrificios, por decirlo llanamente, y ya que estamos en un podcast sobre financiación, es también el relativo a eso, ¿no? A conseguir recursos para los proyectos que muchas veces tenéis que buscar incluso debajo de las piedras. Un poco exagerado, pero prácticamente. ¿Cómo está la financiación en este momento en el ámbito científico? Porque sí es verdad que por lo menos de cara a la galería parece que se van dando pasos, pero estamos muy lejos de lo que manejan otros países, ¿verdad? Sí, efectivamente. La investigación en España pues es una tarea pendiente que tenemos por mejorar. A poco que hagamos se va a mejorar, sinceramente, desde mi humilde opinión. Y hay que invertir no solo en tecnología, sino en las personas que se dedican a la investigación, en los recursos humanos, porque normalmente en investigación los que nos dedicamos a esto pues tenemos que ir pensando en corto plazo, en proyectos de 3 años, que nos hace, pues una vez que lo conseguimos estamos muy contentos porque tenemos un proyecto de 3 años en el cual pues tenemos una modesta financiación que nos permite llevar a cabo nuestra línea de investigación, pero muchas veces se termina, volvemos a ser evaluados y así constantemente. Tenemos que buscar recursos no solo para financiar nuestros experimentos, sino los recursos humanos de la gente que va a llevar a cabo la investigación. De manera que en España yo creo que tenemos que invertir no solo en tecnología y en financiar los proyectos, sino en hacer que la gente que vale, los grandes talentos que hay en España, se queden aquí y darles una carrera investigadora pues más o menos estable. Invertir en talento, porque al final una idea que yo creo que sí que tú me has trasladado alguna vez es que precisamente muchos proyectos no es que se queden tirados en el camino, pero prácticamente, o sea, hay proyectos que podrían tener mucho más largo recorrido y por falta de esa financiación no avanzan todo lo que podrían y lo que realmente tendría un rédito para la sociedad, ¿no es así? Sí, tienes toda la razón. Hay veces que hay proyectos pues que han conseguido una financiación inicial, tienen resultados muy prometedores, pero a lo mejor la continuidad tanto del personal como del dinero que se necesita para el proyecto pues no ha tenido continuidad porque, como te comento, pues a veces son
proyectos de 3 años y con mucha suerte 5 años, y cuando esto termina, pues hay veces que los proyectos se quedan huérfanos, por así decirlo. De manera que yo creo que el dinero invertido hasta ese momento, pues a veces es un poco tirado a la basura. Hay que intentar, pues eso, mantener el talento y ver dónde realmente pues hay cosas que merecen la pena y hay que apostar por ellas. Siempre hablamos de forma genérica, lo has comentado tú un poco por encima, Carolina, del cáncer. Obviamente hay muchísimas variantes, vosotros en Salamanca estudiáis todo lo que es posible, dentro de la capacidad que hay, obviamente. Pero yo no sé, dejando a un lado lo que es la financiación, la salud del estudio del cáncer en España. ¿Cómo estamos? ¿Somos una potencia realmente o cómo estamos? Pues en cuanto al área del cáncer en investigación en España, yo creo que hay grupos muy buenos, punteros a nivel internacional, que hacen aportaciones pues, muy importantes, y hoy en día, como existe esta globalización, de manera que el hecho de estar en España pues no te aísla del mundo, y hay muchos proyectos que son internacionales y en los que colaboran muchos grupos españoles, de manera que el avance en ciencia oncológica, España pues tiene una relevancia muy, muy importante. La pandemia, que es esa palabra que hemos repetido junto a coronavirus durante prácticamente este último año, nos ha afectado a todos de una manera o de otra, Carolina. En el caso de muchos pacientes oncológicos, las asociaciones han estado denunciando pues, prácticamente desde el principio que se les dejaba también en cierta manera en un segundo plano ante la gravedad de la situación. En el caso de la investigación oncológica, ¿tú crees que se ha resentido en favor de la búsqueda de esas diferentes vacunas o habéis seguido por vuestro camino, por decirlo de alguna manera? Pues en lo que respecta a la investigación oncológica durante la pandemia, yo creo que no se ha visto afectada. Sí que es verdad pues que como en cualquier sector hemos tenido que parar nuestra investigación durante pues, los meses más críticos de la pandemia, pero a nivel de financiación pues hemos seguido teniendo nuestros proyectos de investigación que teníamos como hasta ahora y no se ha parado. Es verdad que pues, la investigación necesita de una presencialidad en el laboratorio, que cuando eso no es posible pues a veces se ralentizan un poquito, pero a nivel de financiación yo creo que ha habido una financiación extra que ha ido encaminada a COVID, pero no se la ha quitado a la investigación oncológica. Carolina, una investigadora de tu prestigio, multipremiada, con publicaciones, lo hemos visto, en algunas de las revistas científicas más importantes del mundo, ¿qué echa en falta en este momento en la investigación científica en nuestro país más allá de la financiación? ¿La tecnología, que decías tú, o ese poner en primer lugar el talento, que tal vez es lo que supongo desde muchos otros países dirán, joder, forman a la gente estupendamente y se dejan escapar a muchísima gente? ¿Cuál es lo que, digamos, más echas en falta tú en la investigación científica en este momento en España? Pues como bien comentas, la financiación es clave, pero el apoyar a los investigadores que están haciendo una carrera de investigación, es decir, darles continuidad, apostar por proyectos que se empiezan, que son buenos y pues intentar que esa gente no desista o no se vaya a otros países, porque como bien decías, en España se suele invertir mucho en investigación a nivel de recursos humanos en las primeras etapas de la carrera profesional de un investigador, cuando se está formando. Pero una vez formado, muchas veces no tiene otra manera de continuar con la investigación que irse fuera, porque no hay una carrera investigadora sólida para muchos investigadores. Sí que existen pues, las plazas del CSIC como funcionario, pero son mínimas, lo que no puede abarcar, es decir, que no es suficiente para todos los investigadores que se podrían quedar y que son buenos en España. De manera que yo apostaría por los recursos humanos, no solo por financiación que cubra la tecnología, sino también pues por el talento que se quede aquí en España. Muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero hay que mimar ese importante aspecto del capital, ya no solo de las empresas, también como estamos viendo del ámbito investigador, de las universidades, de las administraciones, que son las personas, ¿no? Y nada, a seguir con los éxitos, a continuar con vuestros estudios, que sabemos que son constantes, además gente de vuestra trayectoria, de vuestra reconocida trayectoria, pues solo podemos desearos lo mejor y nada, que sigamos avanzando en algo tan importante y tan necesario
como es la lucha contra el cáncer infantil. Gracias, Carolina. Pues muchas gracias a ti, Chema, y gracias por ofrecer este espacio para hacer un poquito de divulgación científica. No todo es economía, así que muchísimas gracias por la invitación y un placer. Muchas gracias. Pues de eso se trataba, de que no todo fuera economía. Gracias, Carolina. Gracias. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.